métodos de aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Aparece Bien. la diapositiva. Perfecto. Entonces, miren, compañeros, antes de explicar este tema, voy a hacer un recordatorio del método comparado que vimos el último día, porque tiene relación con esto que vamos a ver. Y dice el método jurídico comparativo y el derecho comparado. Quiero que recordemos el concepto de comparación y se refiere a la actividad mental lógica que consiste en observar semejanzas y diferencias en dos o más objetos. Luego habla del método comparativo. Se define como un procedimiento o un proceso sistemático y ordenado para examinar relaciones, semejanzas y diferencias entre dos o más objetos y fenómenos, con la intención de extraer determinadas conclusiones. Bueno, aquí esa es la comparación y el método comparativo. Ahora vamos a hablar de los métodos de interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Y vamos a comenzar con la analogía. En primer lugar, analogía es la relación de semejanza existente entre dos cosas distintas. Aquí les hago la primera pregunta. ¿Qué relación ven ustedes entre comparar o la comparación y la analogía? A ver quién me quiere responder. La comparación y la analogía. ¿Me oyen, compañeros? Sí, licenciado, tal vez sería Sí, que la licenciado. analogía se refiere a las semejanzas, pero al comparar nosotros miramos ambas cosas, ya sea semejanzas y diferencias. Muy bien, Adriana de Rosario. Exactamente eso, esa relación existe entre la comparación y la analogía. O sea que la comparación es un concepto más amplio porque ve semejanzas y también diferencias, mientras que la analogía únicamente ve las semejanzas entre dos objetos o fenómenos. Ahora hablemos de la analogía jurídica. Dice, el razonamiento por analogía es aquella operación llevada a cabo por los intérpretes del derecho, mediante la cual se atribuye, vean bien, oigan bien, se atribuye, vean y oigan, se atribuye a un caso o una materia que no encuentra una reglamentación expresa en el ordenamiento jurídico. La misma disciplina prevista por el legislador para un caso y para una materia
similar. Aquí ya estamos entonces hablando de la analogía jurídica. Lo que dice a continuación nos los va a aclarar aún más. La interpretación analógica de la ley consiste en extender una norma jurídica que regula un determinado hecho a otro semejante no previsto en ella. En ese caso, entonces, estamos aplicando el método analógico. Y a esto es lo que se refiere entonces la analogía jurídica. Esta palabra analogía, entonces, ya nosotros la comprendemos y en adelante ya sabemos a qué se refiere cuando la apliquemos o tengamos que investigar sobre la analogía. Vamos a hablar a continuación del método de interpretación de la norma jurídica o hermenéutica jurídica. Entonces, estos métodos de los que hoy estamos hablando nos aportan términos que muy frecuentemente nosotros vamos a utilizar en nuestro quehacer estudiantil y también como profesionales del derecho. Por ejemplo, la hermenéutica jurídica. Dice a continuación, se denomina teoría de la hermenéutica jurídica al conjunto de principios que deben tomarse en cuenta para una adecuada interpretación de la norma jurídica. Ven que la palabra hermenéutica está relacionada con la interpretación. Aquí dice que es el conjunto de principios que deben tomarse en cuenta para una adecuada interpretación de la norma jurídica. Indudablemente que en nuestro quehacer estudiantil y profesional tenemos constantemente que interpretar las normas jurídicas, y en ese caso tenemos que aplicar precisamente el método de la hermenéutica jurídica. Lo que a continuación nos va a ampliar más este tema, este autor Rueda. Aquí nos habla de qué es interpretar. Dice que es explicar, orientar algo, comprender las circunstancias, aprehender, entender los momentos de la vida social y atribuir un significado a un signo lingüístico. Bueno, en el caso nuestro de la norma no es solamente a un signo, sino que es a la norma como tal. Dice que la interpretación está directamente ligada con la comprensión, el hecho de comprender y el lenguaje. De tal forma que al referirnos a la hermenéutica jurídica, la entendemos como la actividad dirigida a encontrar solución al conflicto o al problema jurídico que se somete a estudio del intérprete.
Bien, como les decía, nosotros constantemente vamos a tener que interpretar las leyes, constantemente. Dice, y hay que atender en ese proceso 4 elementos: el filológico, o sea, el estudio de los textos, también el gramatical, indudablemente que el lógico, también el histórico y sociológico, que tienen que ver con las condiciones en que se actúa. Bien, entonces, a esto se refiere el método de la interpretación de la norma jurídica, o también le podemos llamar hermenéutica jurídica. Bien, seguimos, jóvenes. Vamos a ver otro método de interpretación y aplicación que se llama el método exegético. Veamos qué es la exégesis. En el caso, el método exegético en el campo puramente jurídico sostiene, vean esto, sostiene que frente a una ley oscura o dudosa, que eso muy frecuentemente sucede, debe recurrirse a la voluntad o intención del legislador que la dictó. Esto es precisamente el método exegético. Dice, frente a una ley oscura o dudosa, debe recurrirse a la voluntad o intención del legislador que la dictó. Se trata de establecer la finalidad que se persiguió con la ley, tal como fue entendida al tiempo de dictársela, sin ninguna clase de agregados por parte del intérprete. De manera que la exégesis se refiere a la voluntad, la intención, la finalidad que se pretendía con dictar la ley. Y entonces se recurre a esa intención del legislador que emitió la ley. Dice que el método exegético busca clarificar conceptos oscuros o dudosos mediante un examen de la intención del legislador que ha creado la norma. Entonces aquí tenemos varios párrafos que nos aclaran qué es la exégesis, qué es la exégesis jurídica. Bien, entonces en esta tarde hemos hablado de 3 métodos. Por un lado, la analogía jurídica, la hermenéutica jurídica y la exégesis jurídica. Para que nos comprendamos y nos fijemos aún más las diferencias entre estos métodos y la caracterización de cada método, pues traten ya de comenzar a resolver el ejercicio que se encuentra en la página 183 de nuestro libro, la página 183 y 184. Ya lo voy a subir al Classroom para que ustedes puedan también realizar su tarea. Bien, con esto termino la parte de la metodología jurídica.
Cualquier duda, cualquier intervención, cualquier cosa que quieran expresar, por favor, jóvenes, pueden hacerlo. Si no hay intervenciones, voy a pasar a una segunda parte de nuestra clase, que es la solución de un ejercicio que ya les subí en clase. Jóvenes, les pregunto, ¿se visualiza en su pantalla el ejercicio de la página 171 y 172? Sí, Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Repito, cualquier situación que quieran ustedes expresar, jóvenes, por favor, pueden hacerlo, porque hay que aprovechar estas circunstancias en donde a través de esta plataforma podemos comunicarnos directamente con ustedes. Bien, vamos entonces a resolver el ejercicio de la página 171. Por favor, alguien que quiera leerme el enunciado de este ejercicio, que abra su micrófono y que proceda a leerlo. Yo, licenciado. Por favor, Anduriña. Me dijo la página, disculpe. La página 171. 71. Ok. Dice el ejercicio, en 3 municipios de diferentes departamentos de Guatemala, en donde se ejecutan proyectos hidroeléctricos, los pobladores se han manifestado de diferente manera. En uno de ellos se ha aceptado el proyecto y en 2 de ellos ha existido oposición. Las condiciones que han existido en las comunidades son las que aparecen en las siguientes tablas. ¿Continúo leyendo, licenciado? Por favor. Más? No. Ya. Por favor, sí. Hidroeléctrica Palo Blanco, San Juan, Cotzal, Quiché, empresa Enel Green Power italiana. Hidroeléctrica en Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, empresa Promoción y Desarrollo Hídrico Guatemalteca. Hidroeléctrica Orégano, Las Flores, Jocón, Chiquimula, empresa Tres Niñas norteamericana. No hay oposición, existe oposición y luego existe oposición y así. Sí, hay que ver. Licenciado, disculpe. Entonces, Licenciado, okay. Disculpe, es que esos Sí. ejercicios ya los resolvió la clase pasada. Sí, ya lo resolvimos. Corresponde el otro. Sí, eso mismo iba a decir yo también. 174. Ah, ya lo resolvimos con ustedes Solo falta el 174. Sí, licenciado, el 174 es el que no hemos resuelto. No me diga. Entonces, mire, y los métodos que vimos ahorita, ¿ya los habíamos visto también o no? No, eso no. ¿No? No, licenciado. Bueno, entonces, como usted ya me había adelantado, miren, como fíjense que yo estoy grabando esta y para las demás secciones no lo he hecho. Voy a hacer una breve explicación de la solución de este ejercicio. Aunque ustedes ya lo hicieron, pues el repetirlo no les hace mal. Entonces, y cualquier duda, por favor, plantéemela. Miren, el procedimiento para resolver este ejercicio es el siguiente. En primer lugar, tenemos que tener claro cuál es lo que vamos a investigar. Y en este caso, queremos saber cuál es la causa por la que existe oposición a los proyectos hidroeléctricos en San Mateo, Ixtatán y en Orégano, Las Flores, Jocotán, Chiquimula. Este es el fenómeno a investigar. Ahora,
Primero tenemos que aplicar el método de las concordancias. Y para aplicar cualquier método, porque nos pueden pedir primero el método de las diferencias. Como ustedes ya lo hicimos primeramente con el método de las concordancias, pues apliquemos primero el método de las diferencias. Ahora, para aplicar el método de las diferencias y también de las concordancias, tenemos que leer, por supuesto, las condiciones que existen en cada uno de los municipios. De manera entonces que para San Juan Cotzal-el-Quiché, las condiciones son: algunos líderes militan en partidos políticos, descontento por la represión durante el conflicto armado interno, presencia de organizaciones de derechos humanos financiadas internacionalmente. Repito, vamos a aplicar primero el método de las diferencias. Veamos las condiciones en San Mateo. Descontento por represión durante el conflicto armado interno. No hubo socialización previa de los beneficios económicos de la obra. Presencia de organizaciones de derechos humanos financiadas internacionalmente. Y algunos líderes militan en partidos políticos. Miren, con leer estos dos, ya nosotros podemos decidir si podemos utilizar estos dos para aplicar el método de las diferencias. Y para aplicar el método de las diferencias, como les indiqué anteriormente, primero vamos a escoger dos casos en los cuales en uno se da el fenómeno y en otro no. Al comparar estos dos, en uno se da el fenómeno, que es San Mateo Ixtatán, y en San Juan Cotzal-el-Quiché, no se da. Podemos comparar estos dos. Ahora, la otra condición para comparar los casos es que las condiciones sean muy, pero muy parecidas. Y sucede que en estos dos, precisamente, las condiciones prácticamente son las mismas, a excepción de una, que es esta, miren, que aparece en San Mateo y que no aparece en San Juan Cotzal. Aquí no está, ¿ver? Y sucede que donde aparece esta circunstancia o condición, ahí se da el fenómeno. Y en la otra desaparece esta circunstancia y también desaparece el fenómeno. Aquí no hay oposición. Aquí tampoco no se habla de que hubo socialización, no hubo socialización de beneficios económicos de la obra. Entonces, podemos concluir a través del método de las diferencias que la falta de socialización previa de los beneficios económicos de la obra ha generado oposición. Pienso también que una falta de socialización de los beneficios que va a traer el préstamo del BCIE a la Universidad de San Carlos puede que genere la oposición de algunos sectores. De manera que hay que socializar estos beneficios previo a proyectos de esta naturaleza. Bueno, esto ya hay que hacer otro comentario un poco diferente de lo que estamos viendo acá. Bueno, ahora vamos a aplicar el método de las concordancias. Miren, para aplicar el método de las concordancias, tenemos que comparar casos en los cuales
se dé el fenómeno que estamos investigando. Y este se da en San Mateo Estatal y también en Orégano, Las Flores, Cocotán, Chiquimula. Entonces, estos dos tenemos que comparar. Otra razón por la cual comparamos estos es que las condiciones son muy diferentes. Ustedes ven, no hay ninguna condición, casi todas las condiciones son diferentes. Miren, descontento por opresión durante el conflicto armado interno, esto no se puede estimular. Aquí hay oposición al origen del capital de la empresa, pero en San Mateo no, porque es guatemalteca. Ausencia de diálogo con las autoridades gubernamentales no aparece tampoco acá. Existencia de organizaciones civiles con fuerte conciencia ecológica hay en Chiquimula y tampoco hay en San Mateo Estatal. Pero hay una condición en la que concuerdan, y es en esta: no hubo socialización previa de los beneficios de la obra. Aquí también aparece de último en Cocotán, Chiquimula. De manera que aquí aparece esta condición y aparece el fenómeno. Nuevamente, en Chiquimula aparece la condición: no hubo socialización previa de los beneficios de la obra, y aquí también existe oposición. Por lo que podemos concluir que la falta de socialización de los beneficios económicos de la obra generó oposición en estos dos municipios. Bueno, se los expliqué hace de una forma un poco rápida, pero yo creo que está claro. Cualquier duda, jóvenes, por favor, pueden exponerla. Si no hay ninguna intervención, vamos a resolver el ejercicio siguiente. Este ejercicio es sobre el método de los residuos. Vamos a leer las condiciones, el enunciado de nuestro ejercicio para poder aplicar el método de los residuos. Por favor, jóvenes, alguien que quiera leerme este ejercicio, que abra su micrófono y que nos lo lea y nosotros vamos a oír. Yo, licenciado. Por favor, Andorilla, muchas gracias por su participación. Me dijo ahora el siguiente ejercicio, ¿verdad, licenciado? Es que era que por la página. Es el de la página 174. Ajá, es el de la 174, ok, dice Muy ejercicio. bien. 3 estudiantes no alcanzaron la nota de promoción en los exámenes en línea. Ellos fueron Carmen de León, Alberto Casanova y Milton Corado. Las causas que argumentaron los estudiantes de esta situación fueron las siguientes: falta de tiempo para responder las preguntas y subir el examen, no se realizó la lectura de los documentos recomendados y no se comprendieron las preguntas planteadas en el cuestionario. Milton Corado argumentó que no leyó los documentos recomendados. Alberto Casanova adjuntó que le faltó tiempo para responder las preguntas y subir el cuestionario. Aplique el método de los residuos e indique cuál fue la causa por la que perdió el examen Carmen de León. Y miren, jóvenes, este ejercicio y la inferencia por residuo se realiza de la manera siguiente. Es bien sencillo. Primero tenemos una causa compleja. O sea, hay una causa formada por tres razones. Una es
falta de tiempo para responder las preguntas y subir el examen, falta de tiempo principalmente. La otra, no se realizó la lectura de los documentos. Y la tercera, no se comprendieron las preguntas del cuestionario. Ahora, nosotros queremos averiguar por qué razón no ganó o por qué razón perdió Carmen de León. Puede ser por estas tres causas que acabo de leer, pero nos la ponen más fácil porque ya nos dicen por qué perdieron los otros dos. Pues Milton Corado dice que no leyó los documentos que recomendó el profesor. Ahora, Alberto Casanova, pues perdió el examen por Casanova. No, fue porque le faltó tiempo para responder las preguntas. Le faltó tiempo. Ahora, ¿por qué entonces Carmen de León perdió este examen? Porque Carmen de León no comprendió las preguntas planteadas en el cuestionario. Sí, exactamente. Fíjense que esta es precisamente la razón sobrante, la que nos sirvió de causa para los otros dos. Por eso que se llama el método de los residuos. Y es la primera, no comprendió las, no vamos a ver, falta de tiempo, no realizó las preguntas, y es la última, no se comprendieron las preguntas planteadas en el cuestionario. De manera que Carmen de León fue porque no comprendió las preguntas que se plantearon en el cuestionario. Bueno, entonces así es como se aplica el método de los residuos. Como ven, no hay ningún problema lógico, diría yo, ninguna complejidad lógica en resolver este ejercicio a través del método de los residuos. Licenciado, disculpe, fíjense que están preguntando que qué pasaría si hubiera otra causa o si es posible. Bueno, si hubiera otra causa y esa no fue la causa de los otros dos, entonces también esa sería la razón por la que perdió Carmen, además de no comprender los cuestionarios, que sea, por ejemplo, que se quedó momentáneamente sin electricidad. Entonces también esas dos cosas pudieron haber sido las causas, si hubiera otra ahí. Bien. Con esto que acabamos de hacer, terminamos el tema de los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos y también la metodología jurídica. A continuación, vamos a explicarles los temas que vamos a ver posteriormente y algunas actividades que vamos a hacer. Fíjense que a nosotros nos toca, según nuestro programa, el tema de las técnicas de investigación social de campo que se encuentran contenidas en su documento
a partir de la página 185. Pero fíjense que, a diferencia de lo que hemos hecho con los temas hasta hoy, estos no se los voy a explicar a través de una clase virtual cada una, sino que ustedes los van a leer y comprender en su documento u otros que tengan a la mano. Y luego vamos a ver, estas tres técnicas son las siguientes: la observación, el cuestionario y la entrevista. Ustedes van a realizar una entrevista, también van a elaborar un modelo de cuestionario y lo vamos a aplicar en la práctica, porque vamos a hacer una breve investigación que estoy ya preparando y se los voy a subir en este fin de semana. Ahora, fíjense que como tenemos que tener las competencias de trabajar en grupo, y yo sé que la dificultad por la que estamos atravesando ahorita, pero quiero hacer el experimento de que trabajemos en grupo. Entonces yo les solicito que formemos grupos. Tratemos de contactar a 10 compañeros para hacer un grupo. Ustedes posiblemente ya trabajaron en grupo a principios del semestre pasado. No sé si han trabajado en otras clases o ya tienen formados incluso grupos de redes sociales que pudieran aprovecharse. De manera que con los compañeros que tengan mayor comunicación, con los que ustedes ven aquí en los días que tienen clases y que participan, pueden ustedes formar sus grupos. Yo les dejo esa tarea. Yo sé que no es fácil, pero por favor intentémoslo, de formar grupos y me hagan una lista de aquí para el próximo día de clases. Entonces, sí, compañera. El máximo Sí, es de 10 personas. el máximo de 10 personas. Ok. Es un número, yo diría, adecuado, que tampoco sean muchos. Bien, entonces, por favor, traten de hacer esos grupos y me hacen una lista. Me la mandan por correo. Yo les voy a poner aquí el correo, les voy a poner al final de la exposición que les hice. Ese correo está en mi libro. También es el correo que he utilizado para enviarles algún enlace, pero en todo caso se los voy a poner acá. El correo mío. Por favor, mándenme todos sus datos de el nombre, carnet y también la sección. También la sección en las listas que ustedes me hagan y ya traten de poner en esa lista quién es el coordinador. Y como posiblemente el coordinador es el que me va a mandar el correo, pues ya sé cuál es su correo también. Si no fuera el coordinador, me ponen el correo del
coordinador para yo comunicarme con él. De todas formas, tenemos la plataforma de Classroom para poder comunicarnos. Aquí está entonces mi correo, compañeros, para que apúntenlo, por favor, para que puedan mandarme esa lista. Ahora, les decía que vamos a elaborar un modelo de cuestionario y un modelo de entrevista. Pero para poder elaborar el modelo de cuestionario, previamente tienen que leer y comprender el contenido de esta técnica. Y lo mismo con la técnica de la entrevista. Y luego me lo van a mandar. Yo durante este fin de semana les voy a subir la guía de investigación y ahí están explicados todos los pasos y procedimientos que vamos a realizar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna intervención, alguna inquietud, por favor, jóvenes, háganlo. Creo que en el chat habían preguntas. ¿Y Sharon? Creo que en el chat habían preguntas. Anita me dice Jessica Cusión se quedó dormida. Vamos a ver. No, ¿Qué página dijo? ¿Qué página dijo? Yo dije, a partir de la página 185 están las técnicas. A Michelle le respondió. Jessica dijo, bueno, 25 no se puede. Dice. Mire, yo quisiera que fueran a la mayor cantidad de participantes, porque quieran que fueran 6, porque si no salen demasiados grupos. Ahí ver si dice de 5. Si pueden unir a otra, pueden hacerlo. Y de repente, los que por ejemplo tienen 5, va a haber compañeros o compañeras que no van a conseguir grupo y se los podemos agregar. Aquí hablan de 11. Miren, yo quisiera que fueran de 10. De repente le pueden buscar uno a los que tienen 5. Bien. Vamos a dejar eso así por el momento y me mandan la lista, por favor. Y cualquier cosa nos comunicamos. Sí, Adriana. Licenciado, disculpe, es que aquí está lloviendo fuerte y no le escuché muy bien. ¿A más tardar qué día de la próxima semana tendríamos que enviarle el correo? Yo diría que de aquí para el próximo día de clases. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, jóvenes, si no tienen alguna intervención, por hoy finalizamos nuestra clase. Les deseo feliz fin de semana. También que tengan unas felices fiestas de independencia. Y siempre hay que cuidarnos. Pasen muy buena tarde. Voy a detener la grabación.